Vamos a continuar con nuestro estudio y hemos estado haciendo un repaso también, recordando asuntos importantes en el libro de Hebreos, y vamos a continuar el día de hoy en el libro de Hebreos. Vamos a tomar el capítulo 6 y lo vamos a leer todo el capítulo 6, pero vamos a enfocarnos en la parte final. Pero antes de leer, sí, me gustaría que oremos. Y Padre, también, Señor, queremos pedirte que nos guíes en tu palabra. Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y el que nos enseñe. No queremos hablar palabras de sabiduría humana. Señor, queremos que sea tu palabra proclamada, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, que seas tú quien nos hable en esta mañana, Señor, y que todo esto sea para tu gloria, porque, Señor, tú eres el centro de atención, tú eres la razón por la que estamos aquí, Señor, y nuestra vida, nuestra atención, nuestro corazón queremos dirigirla solamente a ti en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que nos has dejado al Espíritu Santo como maestro. En esa confianza es que podemos venir delante de ti, abrir tu palabra, Señor, y confiar en que tú vas a hacer tu obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En algún momento, hace algunos años, quizás 2 años probablemente, estudiamos el libro de Hebreos. Y la carta de Hebreos es un texto dirigido a una iglesia por un autor que no sabemos a ciencia cierta quién fue, pero que cubre la vida y la obra de Jesús de una manera extraordinaria. Y es un libro difícil, y particularmente el capítulo 6 tiene algunas dificultades, pero quiero que tomemos el día de hoy para verlo de una manera diferente. Y para entrar en contexto, quiero ponerles un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes fuman o fumaron, pero si el día de hoy tú has comprado una caja de cigarros o has ido al Oxxo, vas a ver que traen una publicidad en todas las cajas de cigarros. No sé cuántos de ustedes hayan visto una foto de una rata muerta, ¿no?, en la caja de cigarros, o un pulmón negro así todo chamuscado, ¿no? Y fotos de lesiones derivadas de cáncer o el enfisema pulmonar o cosas así grotescas que vienen en la cajetilla. Y todas esas fotografías vienen como resultado de una iniciativa para disuadir a las personas de fumar. Es decir, para que las personas no fumen. Y dado que es una gran industria, me refiero a la del tabaco, tuvieron que poner esas medidas, sobre todo pensando en los jóvenes. Porque desde tiempo pasado, yo no sé si usted se ha fijado en eso, pero el cigarro se ha visto como algo muy nice, o sea, algo así como muy interesante, ¿no? Las mujeres con un cigarrote se ven más interesantes, por lo menos en las películas, ¿no? O los hombres a la Mauricio Garcés, ¿no?, con su cigarro y galán. Y como que de alguna manera esa imagen de que el fumar te hace parecer atractivo o interesante ha sido muy permeada o muy tomada en la sociedad, de tal manera que el consumo del cigarro es alto, pero fue en un momento dado muy alto, de tal manera que ponen estas imágenes feas, asquerosas, para que no te den ganas de fumar. Y esto te lo planteo porque quiero que con esa idea en mente abordemos este pasaje del libro de Hebreos. Quiero enfocarme en la parte final del capítulo 6, pero en este capítulo 6, si tú recuerdas, las semanas anteriores hemos visto cómo el autor de Hebreos comenzamos con una serie de advertencias, y en el capítulo 2 del libro de Hebreos nos dio la primera advertencia y nos dice: pongan más atención a las cosas que han escuchado, al mensaje del Evangelio, a las buenas nuevas que han escuchado, porque si dejas de poner atención te puedes deslizar. Y veíamos que ese término deslizar es como no te vas dando cuenta, pero te vas alejando poquito a poco del mensaje que has escuchado, y la idea es de que tú quieres llegar a un lugar, pero sin darte cuenta te deslizas y terminas yéndote a otro lugar.
Y el autor nos recuerda la importancia de prestar más atención al mensaje. Ahora dice, si tú te deslizas, da otra advertencia. Revisa tu corazón, y lo vimos en el capítulo 3, porque puedes volverte desobediente a la palabra y ser como el pueblo de Israel, que después de estar 400 años o más de 400 años como esclavo en Egipto y ser liberado milagrosamente por la mano de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por incredulidad. Y decíamos que la incredulidad muchas veces se disfraza de desobediencia. Y dicen, bueno, soy un poquito desobediente, pero yo sí amo al Señor. Y decíamos, cuidado, porque cuando estamos desobedeciendo a Dios, puede ser que simplemente sea una cortina para esconder la incredulidad en el corazón. ¿Y qué pasó? Que toda una generación del pueblo de Israel que fue libre de la esclavitud en Egipto no pudo entrar a la tierra prometida y murió en el desierto. Cuando llegaron por fin a la tierra prometida y el Señor les dijo, entra en la tierra prometida, que llegan los espías y dicen, está genial esta tierra prometida, tiene grandes uvas, fluye leche y miel. Sí, pero hay gigantes, dijeron los demás. Si vieras a los hombres, parecíamos chapulines nosotros a su lado. Y dice que todos, excepto 2 personas, murieron en el desierto por no creerle a Dios. Y luego el autor de Hebreos insiste en que un corazón así puede endurecerse por el engaño del pecado, y llegamos al capítulo 5 la semana pasada y nos hablaba de que necesitábamos crecer. Porque si el corazón se endurece, podemos hacernos tardos para oír. Y cuando somos tardos para escuchar la palabra, cuando nos volvemos perezosos espiritualmente, entonces nos convertimos en bebés espirituales. Y es lo que veíamos la semana pasada, que a lo mejor tú tenías mucho tiempo conociendo de Dios, mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo escuchando predicaciones, pero seguías siendo un bebé, no has crecido. Y la Biblia nos dice que debemos de crecer. El crecimiento espiritual nos muestra que hay vida espiritual en nosotros. Ahora, el autor llega al capítulo 6 y quiere dejar otra advertencia más para que esta iglesia que está en peligro, porque recordemos que era una iglesia que estaba siendo presionada por los judíos. Dice que algunos habían padecido ya persecución, les habían quitado sus casas, habían sido encarcelados. ¿Por qué? Por creer en Jesús. En ese tiempo, ser cristiano, decir que tenías fe en Jesucristo, era un gran riesgo. De tu familia, siendo judíos ellos, si tú decías, no, pues ahora soy cristiano, ¿cómo? Cambiaste de religión, ¿no? Traidor, ya quítate de aquí. Y lo echaban fuera de su casa, o era perseguido por asociarse con Jesús. Y piensa en esto, Jesucristo en el tiempo que Él vino fue crucificado como un malhechor. Es decir, Jesús no tenía buena reputación en la sociedad. Se asociaba con la gente más baja, se le relacionaba con los pecadores, de tal manera que alguien que se identificaba con Jesús no era popular. Y entonces gente en la iglesia comenzaba a dudar de su fe y decía, ¿y si mejor me regreso? ¿Y si mejor, para no estar batallando, para no sufrir, me alejo de la iglesia? Y el autor entonces les pinta una foto de cajetilla de cigarros para que ellos se abstengan de hacer eso. Y entonces en el capítulo 6 vamos a leer a partir del versículo 4. Dice el verso 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y vamos a dejar allí, y quiero que rápidamente analicemos estos versos del 4 al 6. Dije que meses atrás, o un año o dos atrás,
tomamos un tiempo y vimos que hay diferentes posturas sobre este pasaje. Hoy voy a enfocar solamente en una, y es la que quiero que sigamos para leer el resto del texto. El verso 4 comienza con una imposibilidad. Es imposible que los que fueron iluminados, y menciona una serie de experiencias que tuvieron. Llega al verso 6, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y algunas personas pudiéramos pensar rápidamente, está diciendo que si tú eres cristiano y fallaste y caíste, entonces ya no hay salvación. No es eso lo que está diciendo. Te invito para que tomes otra vez esta imagen de la caja de cigarros. Sin duda había personas dentro de la iglesia que se habían alejado de la iglesia por causa de la persecución, porque la presión social, porque la presión familiar, porque la violencia los atemorizaba, y gente quizá había salido ya de la iglesia. Y cuando les escribe el autor de Hebreos, les dice, hey, tengan en cuenta esto, hay un gran peligro en dejar de estar creciendo. Hay un gran peligro en no estar aferrado a Jesucristo. Si ustedes recuerdan, las semanas anteriores vimos cómo habla del hecho de la permanencia. Si tú recuerdas en el capítulo 3, ahí mismo en Hebreos, en capítulo 3, verso 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Les está diciendo, todos ustedes a los que les estoy escribiendo, participamos del mismo llamado celestial, somos hermanos, todos somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo. Pero en el mismo capítulo, lo veíamos en el verso 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros los que hemos creído somos la casa de Cristo, ¿no? La casa de Dios. Dice, sí retenemos firme hasta el fin la confianza del principio. Somos sus hijos, sí permanecemos hasta el fin. Es decir, decíamos, la permanencia en Cristo nos muestra que somos llamados de Dios. Permanecer en Cristo hasta el final confirma que somos creyentes. Luego en el versículo 14 allí mismo dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Otra vez, y lo que mencionábamos las semanas anteriores es que la permanencia es un distintivo de los verdaderos creyentes. Ahora, lo dijimos antes y lo repito hoy, no significa que tú tienes que permanecer para ser salvo. Lo que estamos diciendo es que si eres salvo vas a permanecer, y ese es un distintivo. ¿Sí me explico? Podemos ver la diferencia. En el capítulo 6, el autor les escribe y les dice, es imposible que alguien que fue iluminado, que gustó del don celestial, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayó, sea otra vez renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora, quiero que veas la contraparte. Lo que sigue en el versículo 7 al 8 es una explicación de cómo o qué tan importante es la permanencia. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, ¿recibe qué? Bendición de Dios. Y la idea es que una persona que crece, una persona que está avanzando, una persona que está produciendo fruto, está manifestando la bendición de Dios. Ese fruto está revelando la bendición de Dios. ¿Sí me explico? Semanas anteriores decíamos, vamos a asumir que yo llego a la iglesia y digo, recibí al Señor Jesús, he puesto mi confianza en Él, soy una nueva criatura, y pasan 5 años y sigo
exactamente igual en los mismos pecados, con las mismas actitudes, con la falta de arrepentimiento. Pero te digo, pero yo hice la oración hace 5 años, yo fui a la iglesia, pues hace 4 que no me congrego, pero por 1 año estuve yendo, entonces yo soy salvo. Tú como una persona, como humano con limitaciones, tú no puedes decir, no es cierto, tú estás condenado y vas al infierno. Pero tú como un creyente basado en la palabra, sí puedes decir, hermano, pues si eres cristiano necesitas arrepentirte, porque no hay fruto en tu vida y no te estás congregando, y es necesario que crezcas porque sigues siendo un bebé espiritual. ¿Sí me explico? Ahora, en Hebreos, el siguiente versículo es un contraste de un cristiano que crece con un cristiano que no da fruto. Y dice el verso 8, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es decir, si tú te fijas, hay un contraste y la idea, ¿qué idea se te viene cuando piensas en una tierra maldita que da espinos y abrojos? Sí. ¿Algún pasaje de la Biblia en particular que la tierra produzca espinos y abrojos, que es maldita? Génesis 3. Génesis 3, cuando el hombre peca, la maldición de Dios dice que la tierra ahora tiene que ser trabajada, que va a ser labrada con el sudor de la frente y que va a producir espinas y abrojos. Y lo que está haciendo el autor, siendo alguien con una mentalidad judía, está asociando Génesis para hacer un contraste entre una tierra que está maldita por el pecado y una tierra que es fructífera por la bendición de Dios. Y si seguimos el hilo del capítulo 5, el capítulo 5 lo que nos acaba de decir es que debemos de crecer, que debemos de madurar como cristianos, que nuestro carácter tiene que dar fruto, de tal manera que aquí la advertencia que está haciendo en el capítulo 6 tiene que ver con cuidado si no estás creciendo. Cuidado si no estás creciendo, porque puede ser que la falta de crecimiento te lleve a que te apartes. Ahora, fíjate el contraste con el versículo 9, y esta es la parte clave. Pero en cuanto a ustedes, dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. No sé si puedas captar que la advertencia entonces que está dando al capítulo, en los primeros versos del capítulo 6, les está diciendo, cuidado con estos hombres que han dejado de crecer y que han salido de la iglesia porque no maduraron, porque están reservados para juicio. Y luego les dice, pero con respecto a ustedes, estamos convencidos de otras cosas. Estamos convencidos de cosas mejores. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, siempre tiene una perspectiva más clara. En el verso 9 dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Básicamente, el autor de Hebreos está preocupado para que esta iglesia siga creciendo, siga madurando. Y la advertencia es para aquellas personas que se están quedando rezagadas. Y otra vez, ¿cómo puedes saber si una persona, tú como un ser humano limitado, cómo puedes saber tú que una persona es salva o no? No lo podemos saber. Lo que sí podemos ver es si una persona tiene un fruto o no. Y eso es lo que está diciendo. La tierra que no da fruto después de que es regada, después de recibir la lluvia y que da espinas y que sigue dando mal fruto, esa está destinada a juicio. Ahora, no está diciendo, no especifica si está hablando del infierno. No está diciendo eso, simplemente está diciendo que esa tierra está destinada a recibir juicio.
pero el contraste es la tierra que da fruto. De tal forma entonces que esta advertencia, básicamente lo que les está diciendo es, los que se están quedando atrás necesitan aplicarse, necesitan crecer. Que se te quiten las ganas de fumar nomás con que veas la foto, aplícalo al contexto, ¿no? Es para que no se te antoje ser una tierra estéril. Mira el retrato, un terreno que no da fruto a pesar de que llueve sobre él, a pesar de que es cuidado, da mal fruto. Ese va a ser quemado. Y esa es la idea. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? Mira lo que dice el versículo siguiente. Yo lo que hice, y te invito a que lo hagas en tu casa, agarré mi Biblia. Mi esposa se enojó, pero no importa, es que es nueva. Agarré mi Biblia y ese pasaje, fíjate, cada palabra, cada versículo empieza con porque, pero, porque, y así vas a encontrar que hay una alternancia entre la razón de la advertencia y el por qué se está advirtiendo. Y en el verso 9 es bien importante porque dice que en cuanto a ustedes estamos persuadidos de otras cosas, de que vienen acompañadas por la vida eterna. Y mira, nos da la razón el verso 10, porque Dios que no es injusto, Dios no es injusto, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra, o sea, su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Déjate hasta allí. Estás diciendo, ¿sabes qué? Si no hay fruto en tu vida, necesitas aplicarte, porque sí va a haber juicio, porque Dios no es injusto para darle a cada quien lo que se merece. Esa es la razón por la cual muchas personas no entienden, no ven compatible el carácter de Dios, que Dios sea amor, pero que sea justo. Dicen, yo no creo que Dios castigue. Si Dios no castiga, entonces no es justo. Imagínate eternalmente qué sucede. Acaba de haber un caso, un muchacho que viene de Argentina, hace una escala, llega al aeropuerto de la Ciudad de México y le dicen, aquí está tu maleta. No es mi maleta. ¿Cómo no? Esta es tu maleta, ábrela. No es mi maleta. Que sí es tu maleta, ábrela. El muchacho la abre y trae 20 kilos de cocaína. Y lo agarraron y ahora sí que sin tocar baranda se lo llevaron a Nayarit y lo metieron a la cárcel. ¿Y qué sucedió? Gracias a Dios, fue un alumno o era un alumno destacado en la Universidad del Estado de México. El rector empezó a moverse, la noticia llegó a la agencia, a la aerolínea, y en el aeropuerto vieron cuando este muchacho se subió con una sola maleta. Entonces intercedieron, abogaron y lo acaban de dejar ir. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado en la cárcel? No hubiera sido justo. Dios no puede pasar la transgresión del hombre. Dios no puede dejar pasar sin castigo la rebelión del hombre, porque entonces Dios no sería justo. Sería lo que aquí llamamos como alcahuete. Mira, Dios es tan buena onda que no le importa lo que hagas, Él deja que todos pasen, ¿no? Es la idea que muchas personas tienen. Pero aquí el autor de Hebreos dice, hey, Dios no es injusto. Y si esta tierra no produce un fruto, necesita haber juicio. Pero si produce fruto, se ve la bendición de Dios. Así de que, siendo Dios un Dios justo, no va a olvidar lo que está produciendo tu vida. Y es lo que está diciendo allí, el versículo 10. Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, Dios espera que nosotros como creyentes tengamos un servicio, tengamos un crecimiento, un fruto en nuestra vida que se refleje en servicio a Dios y en servicio a los demás. Ahora, ¿no es eso contrario a nuestra naturaleza humana? ¿No somos los hombres propensos a buscar que nos sirvan? Normalmente nuestra idea es que nosotros somos la persona más importante de todas.
Y nos enojamos si alguien no viene a saludarnos, y nos enojamos si alguien no nos trata como nos merecemos. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar nosotros servir a los otros. Esta semana yo les platicaba en mi casa, un día llegué así a mi casa a comer, y le digo, ¿sabes qué? No voy a comer, tengo que regresar a una conferencia porque tenemos un cliente muy difícil. Y tuve una discusión con uno de los ingenieros. De verdad, ustedes saben que yo soy manso, pero no es cierto, ya ustedes saben cómo soy. Pero dije, si acaso 10 palabras, y se me hacen muchas, cuando esta persona brinca y me empieza a decir cosas que no tenían nada que ver. Y estábamos varios compañeros y unas compañeras también, y yo empecé así a contar hasta 1000. Pero cuando terminamos la conferencia y estamos platicando, dice una de mis compañeras, me dio mucho coraje cuando te dijo esas cosas. Y le digo, a mí también, le digo, pero me lo aguanté. Pero llegué a mi casa así alterado porque ¿cómo se atrevió a decirme esas cosas? Tan buena onda que estaba hablando yo con él. Pero esa es nuestra forma de reaccionar, ¿no se han fijado? A veces somos muy buenos amigos de todas las personas que nos tratan bien. Si la persona no me trata bien, entonces pues no merece mi amistad, sino todo lo contrario, ¿no? Mi desprecio. Y esa es la forma en que los seres humanos reaccionamos. Es decir, tratamos de siempre ser correspondidos, o aún en nuestra amistad está condicionada, está sujeta a ciertas cosas. Si la persona no valora, no aprecia todo lo que yo hago, entonces dejo de hacerlo. Y eso sucede incluso en el matrimonio. Y es cuando las parejas dicen, oye, pues yo siempre estoy dando, yo siempre estoy cediendo, él no pone de su parte, o ella ni hace caso de lo que yo digo. Tengo malas noticias. Dios describe que el amor genuino es dar sacrificialmente, es decir, aunque no te den nada. Y esa es la forma en que Dios mostró su amor, en que siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros no habíamos pedido que lo mandara, ¿no? Pero Dios lo hizo de todas maneras. Dios espera que nosotros tengamos esa clase de actitud, y es lo que está diciendo aquí. Ustedes están sirviendo y han servido a los santos, y Dios no es injusto para olvidar eso. Pero vean otra vez la razón, insisto, por qué les da esa advertencia tan horrible. Dice el verso 11, pero, otra vez les digo, ¿por qué pero? Dice, pero deseamos, ¿qué cosa? Que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, no puedo pensar, ay, ya llevo una semana sirviendo, ya me cansé. No, dice, espérate. La certeza es cuando mantienes esa esperanza y te mantienes activo para con el Señor en ese sentido, sirviéndole, buscándole, amándole, creciendo. Es un proceso de por vida. No es algo que vas a lograr en unos cuantos meses o en unos cuantos años. Básicamente, lo que está diciendo es que tiene que ser hasta el fin. Por ello, dice el versículo 12, te pido todo esto, en el verso 12, a fin de que no se hagan, ¿qué? Perezosos. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, básicamente, otra vez, la advertencia es el anuncio de cigarros en la caja de cigarros. Mira qué horrible el panorama para aquellos que se apartan, ¿sí? Aquellos que no han producido fruto, pelen el ojo para que vean las consecuencias, para que vean lo terrible que es esto. Quiero que ustedes vayan creciendo. Ese es el peligro de no ser maduros, de no seguir creciendo. Y cuando tú no estás progresando, cuando no estás produciendo fruto, entonces ¿a dónde te estás acercando? A lo que dice el versículo
12. Te estás haciendo perezoso. Si no hay un crecimiento en tu vida, no dice, si no estás creciendo en tu vida, pues ahí estás, ahí la llevas, hombre. Pues no pasa nada, nada más te quedas igual. No. Para que no seas perezoso tienes que crecer. Si no estás creciendo, entonces eres perezoso espiritualmente. Te estás convirtiendo en alguien perezoso espiritualmente. Y los perezosos espiritualmente, ¿qué es lo que dice aquí? No pueden heredar las promesas. Dice, la fe y la paciencia se requieren para heredar las promesas. No sé si más o menos quedó claro el panorama. Y lo que hace entonces el autor de Hebreos dice, ok, se requiere la fe y la paciencia para que tú puedas alcanzar las promesas. Por ejemplo, y de hecho voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo, voy a leer desde el versículo 11, dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se haga realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Y entonces viene el ejemplo de Abraham. Y lo que va a hacer el autor de Hebreos después de esto, si hasta aquí nos quedáramos leyendo, nos quedaríamos pensando, pues necesito aplicarme, ¿verdad? Necesito esforzarme, necesito seguir creciendo. Y honestamente, si dependiera de nosotros, estaríamos fritos. No habría esperanza. Somos perezosos en muchos aspectos, no nada más espiritualmente, pero los asuntos espirituales sin Dios son imposibles. Nadie de nosotros puede nacer de nuevo porque queremos. Nadie de nosotros puede dejar el pecado porque lo decidimos. Necesitamos que Dios opere en nosotros. Y entonces lo que va a hacer el autor, y todo esto que di fue solamente la introducción, lo que va a hacer el autor es precisamente darnos la garantía que tenemos de que esto va a suceder cuando tenemos nuestra confianza en Dios. Y entonces allí pone el ejemplo de Abraham. Dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ok, el autor entonces comienza a poner un ejemplo para darnos una base para estar firmes. Nosotros hemos mencionado en el pasado y quiero repetirlo hoy. En amor fraternal, de acuerdo a lo que dice la Biblia, creemos que Dios no solamente nos salva de nuestros pecados por la muerte de Jesús, creemos que también nos guarda para que lleguemos al cielo. Es decir, el Señor nos limpia de nuestros pecados, pero mientras nuestra confianza está puesta en Jesús, entonces tenemos seguridad de que nada nos puede apartar de Él. No significa que somos perfectos, por el contrario, estamos aquí y nos aferramos a esta esperanza porque sabemos la necesidad que tenemos los hombres. La gente que no va a la iglesia no sabe la necesidad que tiene. Piensa que su necesidad más grande es seguridad financiera o estabilidad emocional o un buen matrimonio, pero la necesidad más grande que tenemos los hombres es ser reconciliados con Dios. Y estamos aquí porque necesitamos todos los días de Dios. No están, en esta iglesia no está la gente más perfecta. Estamos los peores que conozco, ¿no? Quizá haya peores allá, pero no los conozco. Estamos la gente que sabemos que tenemos necesidad, que venimos para que el Señor nos ayude. Y alguien dijo por allí que la iglesia tenía que ser un hospital para pecadores, no un museo para los santos, ¿no? No vienes a ver aquí a la gente más santa que existe, no. Vienes a ver a pecadores que se aferran a la esperanza que tenemos en la palabra. Y entonces dice el autor de Hebreos, hey, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Y entonces el autor de Hebreos está poniendo el primer argumento
para que tú y yo tengamos seguridad. La promesa de Dios. Dios promete y Dios cumple. Y pone, por ejemplo, a Abraham y le dice que Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Cuándo hizo esa promesa? Dios le hizo varias promesas, pero si tú vas a Génesis 22:16, ahí encontramos específicamente el pasaje al que se refiere el autor de Hebreos. Dios había prometido a Abraham que le iba a dar una tierra, que le iba a dar una familia grande. No le dijo dónde, no le dijo cuándo, le dijo que tenía que dejar su casa, abandonar a su familia y seguir a Dios. Y Abraham obedeció. Ahora, pasaron años y años y Abraham no veía la promesa. Y la promesa primera había sido que iba a tener un hijo. Un hijo. Abraham era mayor, su esposa era estéril y el hijo no llegaba. Y Abraham empezaba a desesperarse y decía, pues ya mañana cumplo 90 y quíubole, pues no sé si todavía habrá chance de tener un hijo, pues mi esposa es estéril, no vemos por dónde. Y sabes, las mujeres siempre están también 2, 3 pasos adelante del hombre, ¿no? Están pensando el panorama. La esposa le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a prestar a mi sierva. A lo mejor Dios quiere cumplir el plan a través de ella y no va a ser un hijo mío, sino un hijo de ella que va a ser como si fuera mi hijo. Entonces Abraham, obediente, va con Agar y tiene un hijo con ella, pero no era el hijo de la promesa. Y sigue pasando el tiempo y a través de la vida de Abraham sabemos que Abraham cometió errores, Abraham cometió pecados, Abraham falló en varias ocasiones, pero llega un momento cuando ve la promesa, su hijo nace y se alegra de ver que Dios cumplió la promesa y está feliz. Y Dios le habla y le dice a Abraham, Abraham, necesito que me des a tu hijo. Ve con él, sube al monte y allá me lo vas a ofrecer como un sacrificio. Y Abraham lleva a su hijo y obedece a Dios. Y antes de que lo sacrifique, el Señor le habla. Y en el verso 15 del capítulo 22 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, Dios ya había hecho la promesa, pero en esa ocasión le dice, ¿sabes qué? Ahí está tu hijo. Dios ya había cumplido la promesa, pero le dice, te juro que voy a bendecirte. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos, dice en el verso 13, capítulo 6, dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, así de que juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Primero entonces, Abraham tuvo un argumento para estar seguro de que Dios iba a cumplir lo que había dicho. ¿Qué es la promesa? Dios se lo había prometido. Y nosotros el día de hoy tenemos promesas de parte de Dios. Y nosotros tenemos más promesas que Abraham. Tenemos la Biblia que está llena de promesas de parte de Dios. Y algo que me gusta es que cuando vemos la vida de Abraham, vemos que no fue perfecto. Cuando tú ves la vida de Moisés, vemos que no fue perfecto. Cuando tú ves la vida de David, te das cuenta de que no fue perfecto. De hecho, ningún hombre es perfecto. Y eso me hace mucho bien a mí porque me identifico con ellos. Y puedo ver que Dios cumple las promesas no porque los hombres a los que le da las promesas sean perfectos, sino porque Él es fiel. Dios es fiel. Así de que nosotros podemos depender de las promesas de Dios porque no dependen de nuestro comportamiento, no dependen de lo bueno o malos que seamos. Dios promete y Dios cumple porque Él es fiel.
nosotros descansamos en la fidelidad de Dios. De hecho, si tú ves en el versículo 15, allí en Hebreos, dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Lo único que se nos pide para las promesas es la paciencia. Y la paciencia tiene su base en la fe. De hecho, si tú vas a Romanos 5, Pablo dice que al ser justificados con Dios por medio de Jesús, tenemos paz para con Dios. Y dice que esa paz con Dios ahora nos da un lugar de privilegio. Y dice que en ese lugar de privilegio podemos estar firmes. ¿Ya estás ahí? Romanos 5, desde el versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo que Pablo dice básicamente es esto: nosotros, por medio de Jesús, tenemos paz con Dios, y estamos en un lugar especial de gracia. Estamos en un lugar de favor de Dios cuando estamos en Cristo, y allí estamos firmes. Y además nos gloriamos porque estamos seguros que un día vamos a compartir la gloria de Dios en nosotros. No sé si tú sabías esto, pero si tú has recibido a Jesucristo, la Biblia promete que tú vas a ser como Él. Ahora, no que vas a ser Dios y vas a hacer lo que te da la gana, no, que vas a ser santo como Él, que vas a ser obediente como Él, que un día vamos a estar con Él en la presencia de Dios Padre. Vamos a poder verle. El día de hoy nadie jamás ha visto a Dios. La Biblia lo dice. Nadie ha visto a Dios excepto en la persona de Jesús, que Él vino a revelarnos el carácter de Dios. Pero a Dios Padre nadie lo ha visto. Nadie puede pararse delante de Dios, porque dice que cualquier persona que se enfrente a la gloria de Dios muere. Pero tenemos esta esperanza que un día la gloria de Dios se va a revelar en nosotros. Pablo abunda, lo puedes leer en tu casa, en el capítulo 8 de Romanos, y dice que un día se va a manifestar lo que somos. Cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a ser libres del pecado. Aquí somos libres del juicio del pecado. Cuando creímos en Jesús, fuimos salvos del juicio. No vamos a pagar por nuestro pecado, por nuestra rebelión, porque creímos en Jesús. En esta vida, mientras caminamos, somos libres del poder del pecado. Yo puedo decidir no pecar. Sin Cristo, siempre es sí al pecado. Siempre el pecado va a ganar. Cuando recibo a Jesús, yo decido no pecar. Pero cuando el Señor nos llame, vamos a ser libres de la presencia del pecado, porque la muerte y el Hades y el diablo y todo habrán sido juzgados, estarán en el lago de fuego, en la segunda muerte por la eternidad, y estaremos siempre en la presencia de Dios, libres de la presencia del pecado. Por fin vas a ser libre de las arrugas, de las lonjas, de la panza, de las enfermedades, de los achaques, de los lentes, de la muerte, de todo. Todo eso que sucede, el envejecer, el degradar, el enfermarse, todo eso es consecuencia del pecado en la carne. Pero un día, cuando estemos en la presencia del Señor, dice que toda lágrima va a ser secada, y dice que ahí va a ser el gozo, y no va a haber muerte ni enfermedad. Y yo sé que todos quisiéramos estar siempre sanos en esta vida, pero eso no es posible. No es posible. Todos en este mundo estamos destinados a morir. Dice la Biblia que toda la creación fue sujeta a vanidad. La palabra es degradación. Todo este mundo sufre corrupción.
calentamiento global y puras de esas, ya sabes, ¿no? Pero el asunto es que es una realidad en este mundo. Todo el mundo va degradándose. Pero dice Pablo que el hombre interior se renueva día a día. Y eso un día va a ser revelado. Pero lo que Pablo quiere que entendamos en este pasaje es que tenemos una fuente de esperanza. Y dice que esa esperanza no avergüenza. Ahora, la esperanza, ¿cuándo tiene utilidad? ¿Cuando todo está bien y las cosas van como tú quieres? ¿O cuando las cosas van mal y parece que lo mejor sería rendirse? La esperanza de la que habla la Biblia no es la esperanza de aquí voy a sentar a esperar a ver qué pasa. No. Básicamente la palabra es caminar bajo presión, soportar bajo presión. Es una esperanza activa. Es lo que te permite contra prueba, así que contra viento y marea, seguir creyendo y seguir avanzando. Y Pablo dice, esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza, la traducción libre es, no te va a dejar abajo, ¿no? Esa esperanza se va a cumplir. Un día el Señor te va a venir por ti y vas a estar con Él. ¿Cómo puedes saberlo? Porque ha derramado su amor en nuestros corazones. Nos ha dado su Espíritu Santo. La esperanza es la base para nuestra seguridad también. Así de que lo primero que el autor de Hebreos le dice a esta iglesia es, piensa en Abraham. Dios le prometió. Tú tienes promesas el día de hoy y tienes que creer y seguir avanzando y seguir creciendo. Y hay una premisa para esto. El campesino, para recibir la cosecha, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar la tierra. Pablo se lo recuerda a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:6, le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ahora, no estoy hablando de que la salvación es por obras. La Biblia nos dice que no es así. Lo que nos está diciendo aquí básicamente es que en la vida cristiana, si queremos que haya fruto, tenemos que esforzarnos y tenemos que caminar en esperanza, aun cuando las situaciones sean difíciles. Y recuerda, a estos cristianos en la iglesia a la que se les escribe, estaban padeciendo persecución, estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados, de tal forma que ese es un recordatorio para que ellos sigan adelante. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es todo es felicidad, no. Es caminar contra dificultades porque tenemos esperanza. Y eso es lo que le hace falta al mundo. El mundo, muchas personas el día de hoy se separan porque dicen, ya no tengo esperanza de que esto se arregle. Muchas personas se quitan la vida porque dicen, no tengo esperanza de encontrar una solución. El mundo no tiene esperanza. Cristo nos da esperanza porque Él es nuestra esperanza. Y nosotros tenemos seguridad porque tenemos las promesas de Dios en nuestra vida. El punto es que tenemos que trabajar la tierra para recibir el fruto. Entonces, la primer base para nuestra seguridad tiene que ser la promesa de Dios. Ahora, Dios no solamente le prometió algo a Abraham. Dice allí en el versículo 13 del capítulo 6 de Hebreos, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no solamente prometió, sino que también juró. Y esa es la segunda base para nuestra confianza, el juramento de Dios. Ahora, en esa época y en la época de mi niñez, si alguien juraba, ya no había lugar a dudas. Por esta, ¿no? No, entonces debe ser verdad. No, nadie jura en vano. En la antigüedad, un juramento era muy solemne y tenías que jurar por alguien mayor, por mi mamita, ¿no? Decías, no, por mi mamacita, decías, ¿no?
lo que hacías es que apelabas a alguien superior. Y cuando alguien juraba, en aquel entonces la palabra tenía mucho valor, era la forma de terminar una discusión. Lo juro, y normalmente dices, ¿quién es más alto? Dios. Juro por Dios. Y por eso decían, no tomes el nombre de Dios en vano, ¿no? Está escrito en la ley, uno de los mandamientos, eso es lo que se dice perjurio. Todavía en Estados Unidos, por ejemplo, juras en la Biblia, si estás en un juicio. Y con esa idea, ese escenario legal para terminar cualquier controversia, cualquier duda, el autor de Hebreos dice, Dios, habiendo prometido a Abraham, quiso terminar con cualquier controversia, con cualquier duda que pudiera haber, de tal forma que no encontró a alguien superior a él por quien jurar, y juró por él mismo. Y por él mismo juró a Abraham. Y entonces Abraham dijo, no, pues si ya dijo el Señor, lo va a hacer. Juró por él. Dios lo que quiso es darle a Abraham la certeza plena de que iba a hacer todo lo que él había prometido. Ahora, lo interesante es que Dios no solamente pensó en Abraham. Dice aquí en el versículo 17, mira, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. ¿Sabes lo que es la inmutabilidad? Que no cambia, algo que está fijo, que está firme, que está estable. Y queriendo Dios mostrar la inmutabilidad de su consejo, de su decisión, interpuso juramento. Ok, ¿a quién lo hizo Dios? ¿En quién estaba pensando Dios cuando hizo esto? Los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros, los que hemos creído igual que Abraham le creyó a Dios. Nosotros somos los herederos de la promesa. Si tú vas a Romanos capítulo 4 ahora, Pablo explica en el capítulo 4 que los verdaderos judíos o los verdaderos hijos de Abraham no son los que nacieron en Israel o de la simiente física, sino los que tienen la misma fe que Abraham. Dice allí en el capítulo 4, dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Brínquense al versículo 12, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y está diciendo Pablo, hermanos judíos, si tú eres judío y te circuncidaste en la carne, está bien, pero necesitas tener la misma fe de Abraham para decir que eres hijo de Abraham. Si solamente te circuncidaste en la carne, pero no tienes la fe de Abraham, entonces no eres un verdadero hijo de Abraham. Pero luego brinca al verso 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Todos los que hemos creído como Abraham a Dios, somos los herederos de la promesa. Y entonces tenemos no solamente la promesa, sino tenemos también el juramento de parte de Dios para que nosotros tengamos confianza de que Dios va a hacer todo lo que Él ha prometido. Dios nos quiere dar seguridad y dice, quiero que veas que su consejo es inmutable, no cambia.
Si algo podemos descansar nosotros es de que Dios no cambia de opinión. Nosotros somos volubles. Un día, si la esposa nos trató bien, llegamos, no, somos un amor. Otro día amanecemos de luna o de pelos y entonces no queremos hablarle a nadie porque nosotros cambiamos. Dios no cambia. Su consejo es inmutable. Dios quiere entonces dejarnos esa confianza y dice ahí en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible que mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas entonces inmutables? Sus promesas y su juramento. Dos cosas que no cambian, dos cosas en las que es imposible que Dios mienta. Y Dios nos da esas dos cosas, ¿para qué? Para que tengamos consuelo, para que tengamos un poco de consuelo, para que tengamos un consuelo medianón. No, para que tengamos un fortísimo consuelo. Para que cuando las dificultades vengan, para que cuando las cosas estén difíciles, nosotros encontremos un consuelo fuerte, firme, en las promesas, en el juramento de Dios, que no cambian. Ahora, ¿quiénes son los que encuentran ese consuelo? Mira, nuevamente limita el alcance solamente a aquellos, dice en el versículo 18, que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sabes, en la traducción, nueva traducción viviente, le da el sentido más claro. Dice el versículo 18, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora, esta idea, otra vez, el autor de Hebreos conocía muy bien el trasfondo judío, y cuando él habla de esto, básicamente tiene en su mente la imagen de las ciudades de refugio. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel toma la tierra prometida, unas tribus se quedan de este lado del río, otras tribus se quedan del otro lado del río, y Josué había recibido el mandato de parte de Moisés, que lo había recibido de parte de Dios, de construir 3 ciudades de este lado y 3 ciudades del otro lado. Y esas ciudades de refugio, si tú sin querer matabas a alguien, tú corrías a esa ciudad para que los vengadores no tomaran venganza, para que no fueran a vengar la sangre del muerto. Entonces tú ibas a esa ciudad y allí exponías tu caso y era juzgado, y si tú eras inocente, tú quedabas en esa ciudad a salvo, y mientras estuviera vivo el sumo sacerdote, tú te quedabas en esa ciudad. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces tú salías, pero tu vida había sido guardada. Y la imagen es esta. Solo aquellos que han corrido a Jesús, solo los que hemos corrido buscando refugio, es los que podemos aferrarnos a esta esperanza. Ahora, el contraste es que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento pues se moría, no vivía para siempre. Cuando el sacerdote moría, entonces tú salías de esa ciudad. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús. ¿Cuándo muere? Nunca. Tú entras a ese refugio y quedas para siempre, porque nuestro sumo sacerdote no muere, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y podemos permanecer para siempre. Y dice que los que hemos corrido a ese refugio nos agarramos de la esperanza. En la antigüedad tú vas a ver también casos en el Antiguo Testamento que iban y para que te juzgaran tú llegabas al altar y te agarrabas y ahí no te podían matar. Y esa es la idea. Aferrados a esa esperanza es que estamos confiando en que el Señor va a cumplir todo lo que ha prometido.
Así de que tenemos dos bases para nuestra seguridad: la promesa de Dios, el juramento de Dios. Pero no solamente eso, tenemos el tercer pilar o el tercer argumento, y tiene que ver con esto, con este sumo sacerdote que tenemos en Jesús. Dice el versículo 19, la cual tenemos, esa esperanza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto para mí es, qué rico. Dice, tenemos esta esperanza, que esta esperanza es un ancla. Ahora, el ancla en la antigüedad tenía este sentido de firmeza, ese sentido, un ancla tú lo soltaban en el barco para que el barco no se moviera, para que el barco estuviera a salvo. Ahora, si venía una tormenta o algo, luego anclaban los barcos para que no se fuera, no se los llevara la tormenta. Pero esta ancla es diferente a un ancla terrenal. Esta ancla, en lugar de echarla abajo, está hacia arriba. Y en lugar de aferrarnos a esta tierra, nos lleva al cielo, nos mueve esta ancla hacia la presencia de Dios. Y cuando ves aquí el versículo 19, dice que es como segura y firme. Cualquier ancla terrenal puede fallar. No sé si vieron ese barco, el Costa Concordia. Era un crucero. Esos barcos son enormes, gigantescos, y dentro está el casino, la alberca, los restaurantes, y tú te subes y ya te cuenta, estás en el mall y toda la onda. Así de enorme, una tormenta lo hizo encallar. El barco es gigantesco, tardaron años en poderlo quitar porque estaba en un arrecife. Cualquier ancla en este mundo puede fallar, pero el ancla que nos describe aquí dice que esta ancla es segura. Nada en este mundo es seguro. Bueno, la muerte sí, todos vamos a morir, salvo los que cuando venga el Señor, no hay excepciones. Pero no hay nada seguro. Tu trabajo, tu dinero, tu salud, lo que tú pongas aquí puede fallar, pero esta ancla es segura. Y no solamente es segura, dice que es firme y está agarrada al alma. Y eso nos lleva a tener seguridad y firmeza en Dios, de tal manera que cuando vemos las advertencias las podemos ver como una exhortación para que sigamos avanzando, porque estamos anclados al cielo, porque nuestra alma está agarrada de aquí hasta el lugar santísimo. Ahora, esa figura del lugar santísimo quizás la conoce, quizás no, pero en el Antiguo Testamento, en el templo y en el tabernáculo en el desierto, había un lugar especial, una habitación donde se representaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar ni cualquier día ni de cualquier manera. Entraba solamente una vez al año en el día de la expiación, y entraba llevando representativamente los pecados del pueblo de Israel y ofrecía un sacrificio a Dios en ese lugar. Dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, el velo que en el templo separaba a ese lugar santísimo, dice que ese velo fue rasgado. ¿Se acuerdan? Que esa cortina gruesa se abrió. Y el autor de Hebreos toma esa imagen y dice, ¿sabes qué? El ancla cruza hasta allá. Pero no en el templo, cruzó el cielo. No el velo a un templo físico, sino la realidad espiritual donde está la presencia de Dios. Y allí estamos anclados. Allí estamos anclados. ¿Y cómo fue eso? Dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora, él no fue precursor, porque el sumo sacerdote entraba y nadie le podía seguir. La palabra precursor es un vocablo griego, es prodomoi o prodromos,
y significa básicamente el que va al frente. Y esto lo usaban, por ejemplo, hablando militarmente, el que iba adelante para explorar la tierra, para ver cómo estaban los campos enemigos. Son como los Rangers celestiales, ¿no? Ya saben, en el ejército los Rangers son los lead the way, ¿sí, no, Jeff? Son los que van adelante. Y dice, Jesús es el que cruzó el cielo, entró al lugar santísimo como el primero de muchos que le van a seguir. Y básicamente la idea es esta: Jesús ya cruzó el cielo y nosotros vamos camino al cielo y vamos siguiendo a Jesús. Y esa es la idea. Nuestro tercer argumento no solamente es la promesa de Dios, no solamente es el juramento de Dios, sino que es Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos, ese es el ancla que nos tiene agarrados. Mientras estamos aquí, pueden venir mareas, pueden venir problemas, situaciones. ¿Sabes qué? Estamos agarrados de aquí hasta la presencia de Dios. Dice que Jesucristo se sentó ¿dónde? A la diestra del Padre. Jesús está sentado a la derecha de Dios. Allí nosotros estamos anclados. Y Jesús cruzó ese velo como el primero, pero nosotros vamos rumbo a encontrarnos con Él. Y esa es nuestra esperanza, que un día nos vamos a encontrar con Él, que un día vamos a estar con Él. Ahora, si tú piensas en esta idea que hemos estado viendo, de deslizarte, de extraviarte, con esto encontramos el remedio, con esto encontramos seguridad, estamos anclados. Si tu fe está puesta en Jesús, si estás abrazado a esa esperanza, estás anclado al cielo y las tormentas y los vientos no te pueden mover. Quiero, para terminar, que vayamos a Romanos 8:28. Esto nos habla de esa misma seguridad. Y como decíamos, el autor de Hebreos no quiere ponernos a temblar de miedo pensando que cualquiera puede perderse. No, nos está exhortando, dándonos la seguridad de que el Señor nos tiene bien agarrados. En Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el punto. Si tú has creído en Jesucristo, tú estás anclado en el cielo. Y si tú estás aferrado, abrazado a esta esperanza, ¿quién te puede separar? Los problemas, las dificultades, la escasez, los peligros. Dice, nada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Esa es la paz que podemos tener. Esa es la seguridad que Jesucristo nos ofrece. Que mientras nuestra confianza, nuestra esperanza sea Él, estamos anclados al cielo, estamos camino a encontrarnos con Él y no hay nada que pueda separarnos de su amor. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que lo que tú quieres es exhortarnos, Señor, es animarnos, y estas
advertencias son reales, Señor. Esas advertencias son importantes. Existe el peligro de que dejemos de prestar atención. Existe el peligro de que dejemos de escuchar tu palabra, de que nos convirtamos en perezosos, Señor, y no queremos ver a ningún hermano, no queremos ver a nadie de los que tú has llamado, Señor, padecer el juicio por descuido, por pereza, por negligencia. Señor, levántanos para que seamos diligentes, para que te busquemos, Señor, fervientemente, para que anhelemos conocerte más y acercarnos más a ti. Oh Señor, que podamos crecer en madurez, en santidad, en amor. Señor, y te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí seamos movidos por tu gracia, Señor, para seguir adelante. Que podamos mantenernos así, Señor, fervientes en un mismo espíritu, un mismo sentir, sirviéndote, amándote, buscándote cada día, Señor. Y te pedimos, Señor, si hay alguna persona el día de hoy que no ha hecho un compromiso personal contigo, Señor, muéstrale que fuera de ti no hay salvación, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de ti. Señor, toca las vidas de aquellos que no te han conocido, que puedan experimentar este día tu salvación.